Segundo de Crónicas. Y no es segunda de Crónicas, por si acaso, ¿ya? Porque no es carta, es un libro, es segunda de Crónicas. ¿Okay? Como ya se ha mencionado, los días miércoles obviamente estamos hablando de lo que es un panorama general de lo que es la escritura, y la idea siempre es poder entender un poco el contexto de los libros de la Biblia. No sé si de vez en cuando al leer no entendemos muy bien, ya generalmente por tema de contexto, y eso sin duda nos va a perjudicar a la hora de poder entender las escrituras. Y quiero que vayamos al libro de Crónicas. Y fíjense que una de las cosas interesantes de los libros es que siempre comunican una idea principal, aunque hablan de muchos temas, siempre hay ideas principales en cada libro que nos permiten poder entender y comprender un poco más de lo que Dios quiso dejarnos en lo que son las escrituras. Y cuando hablamos de los libros de Crónicas, debemos considerar, obviamente, que los traductores griegos entendían estos libros, tanto primero de Crónicas como segundo de Crónicas, como las cosas omitidas. Ellos entendían estos libros de esta forma. Y por el hecho de que en cada uno de estos libros suplen información que no se encuentra en primera y segundo de Reyes. Por eso ellos entendían que eran como libros de cosas omitidas. Ahora, el 55% más o menos de la información que dada en los libros de los Reyes, de Crónicas, perdón, no se encuentra en el libro de los Reyes. Y es interesante eso, porque nos muestra una marcada diferencia con respecto a los libros, aunque hablan temas muy parecidos. El libro de Crónicas suplementa, como ya les dije, información acerca de lo que el Señor quería dejarnos. Ahora, pensemos más o menos en los libros de Reyes, y ellos presentan una perspectiva humana en el sentido de que muestran los sucesos como meramente obra humana. Muestran la muerte como muerte normal, como uno lo vería, con una perspectiva netamente humana. Pero cuando vemos los libros de Crónicas, vemos cómo Dios se enfoca en mostrar la obra divina en las obras humanas. Vamos a ver un ejemplo práctico de eso, es que cuando vemos 1 de Reyes 14:20, al relatarnos de la muerte del rey Jeroboam, dice algo parecido, dice, durmió con sus padres, hablando de que el rey murió. Pero cuando vemos el mismo hecho, hablando de la muerte de Jeroboam, en 2 de Crónicas 13:20, dice, Jehová lo hirió y murió. Entonces, más o menos la perspectiva que habla Reyes es algo normal, una muerte normal. Cuando vemos Crónicas, habla de que Dios fue el autor de la muerte de Jeroboam. A diferencia de los relatos de los libros de Reyes, Crónicas enfoca su atención netamente en lo que es la tribu de Judá, no necesariamente en la rebelión que hubo en contra de David, sino en los triunfos que tuvo David y cómo, obviamente, posteriormente en la historia, el pueblo se mantuvo más fiel que el pueblo de Israel. Esto nos lleva a pensar, obviamente, en la esperanza que tenían al considerar este suceso de la venida del Mesías como el rey esperado, y también, obviamente, no entendiendo en realidad en su totalidad este hecho. Fíjense que algo interesante que vemos en el libro de Crónicas es algo que Pedro citó ahí en 1 de Pedro 1:10 al 11, que dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Muchos de los profetas que profetizaron no entendían a cabalidad lo que era el plan de la redención. Ellos no sabían el tiempo de la venida del Mesías, no entendían muchas profecías que estaban ahí, que hoy por hoy podemos entenderlas, pero sí entendían una cosa: hay un rey, Mesías, que debe gobernar. Y cuando, al terminar el libro de Crónicas, enfatiza esta esperanza de la nación de Israel
y obviamente y en la futura restauración del reino por medio de este Mesías. Cuando vemos Crónicas, debemos entender que en la historia Crónicas está llegando al final de la historia de Israel. Por eso después ahí en el orden cronológico debería ser Crónicas, Esther, dentro del libro Esdras, dentro del libro Nehemías, dentro de esta historia de las Crónicas también, más o menos muy cercano, y después vendría Mateo. Porque dentro del libro de Crónicas vamos a ver más o menos la esperanza, va a haber mucho de lo que es el linaje de David, mucho de lo que era la descendencia de David, los reyes de Judá, pero también cómo esta esperanza que radicaba la nación se veía reflejada muy palpable en lo que son los libros. Ahora, ¿cuáles fueron los pecados que determinaron la decadencia de la nación? Y fíjense que es algo notable considerar esto, porque cuando leemos el libro de Segundo de Crónicas, y bien su enfoque principal es sobre la nación de Judá, que dentro de la división tanto de la nación de Israel como la de Judá, mayormente, podríamos decirlo humanamente, eran mejores los de Judá, hasta cierto punto. Hubieron pecados que destacaron en la nación, pecados que los llevó a la ruina y que por consecuencia tuvieron que ir a Babilonia. Fíjense que hay, normalmente el pecado siempre va a ser un recordatorio de la necesidad que tenemos de Dios. ¿Cuáles fueron entonces los pecados que determinaron la decadencia de la nación? Y fíjense que hay pecados personales por las cuales cada rey llevó a la nación a una decadencia. Fíjense que cuando, como ya lo hemos dicho antes en otra ocasión, el pecado en simples palabras, la Biblia dice que es infracción de la ley. Y en este caso a los pactos ya establecidos por Dios para con su pueblo. Fíjense que no debemos olvidar que una de las consideraciones que Dios dijo una y otra vez fue algo muy simple. La obediencia trae bendición. Dios lo dice muchas veces y de muchas maneras. Tú me bendices, o tú eres obediente, yo te bendigo. Tú haces lo que yo te mando, no hay ningún problema, yo te voy a bendecir. Pero del sentido contrario también dijo, si tú eres desobediente, yo te castigo. Yo voy a ir en contra tuya porque estás yendo en contra del pacto que establecí contigo. Y fíjense que esto lo vamos a ver una y otra vez en el transcurso del tiempo de la nación de Israel. Dios promete ser fiel en cualquier circunstancia. Le había mencionado hace un tiempo atrás que a veces consideramos la fidelidad de Dios como hechos netamente positivos. ¿Y qué quería decir? Netamente que pensamos que Dios es fiel solamente en las cosas buenas, que son agradables a nuestro parecer. Y les comentaba que Dios no solamente es fiel en eso, sino también es fiel en el tema del castigo. Dios es fiel en todo sentido de la palabra. No tiene que ver con cosas que nos agradan, sino aún en aquellas cosas que Él dice que va a hacer por el bien de su gloria y por el bien de sus hijos. Fíjense que cuando consideramos este libro, o el libro de las Crónicas, y hablando en términos muy generales, el gobierno de sus reyes, notaremos en algunos casos una frase que ya se ha mencionado muchas veces, que dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando vemos esta frase, una de las cosas que debería llamar la atención es en qué sentido o qué hicieron los reyes de Judá por la que no agradaron al Señor. Fíjense que esta frase aparece en Crónicas capítulo 12, verso 14. Si ustedes leen Crónicas capítulo 12, verso 14, van a ver que dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Si nos ven en el capítulo 21, verso 6, dice exactamente lo mismo en el 22, 4, en el 33, 2, en el 33, 22, etc. Hay muchos pasajes que dicen, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Una buena pregunta que podemos hacer es, ¿en qué sentido los reyes hicieron cosas malas? ¿O qué hicieron realmente estos reyes que desagradaron a Dios y no hicieron lo que a Él le complacía? Fíjense, podremos notar algunas obviamente consideraciones de esta frase. Y en primer lugar, esta frase es utilizada como un término muy, muy general, con lo que el escritor quiere decirnos que no se hizo lo que Dios quería.
Básicamente, en términos muy generales, tiene que ver con eso. En otras palabras, el rey no, obviamente, que Dios había puesto como en el trono de Israel, no dispuso su corazón para buscar a Dios. Eso fue su pecado. No solamente no hizo lo malo, sino que este hacer lo malo significó no disponer su corazón a hacer lo que Dios quería. Fíjense que una de las cosas que notamos en 2 de Crónicas 12:14 fue eso. El texto nos dice exactamente eso, dice, no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Otra versión lo dice de la siguiente manera, dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón ni buscó al Señor. Y cuando pienso en estas palabras, hacer lo malo ante los ojos de Jehová no solo implica un aspecto general de no ser obediente, sino que en segundo lugar es no disponer un corazón y buscarlo a Él. Y al pensar en eso, pienso que generalmente, no solamente en la vida del pueblo de Israel o del rey fue algo así, sino que también muchas veces en nuestra vida es así. Fíjense que el texto es tan claro al decir que no dispuso su corazón. Y esto es algo que debemos entender muy bien. Y es porque vale decir que cuando el texto nos dice porque no dispuso su corazón, no solo nos está diciendo eso, no solamente está diciendo, mira, no está buscando a Dios, sino que mucho más de lo que realmente vemos en el texto. Fíjense que cuando miramos lo que dice el texto, no dispuso su corazón, en otras palabras, no dirigió su corazón hacia Dios. Esa es la palabra literal ahí básicamente de disponer, es dirigir. El rey no dispuso, no dirigió su corazón en hacer lo que Dios quería. Si podríamos ponerlo en un ejemplo muy gráfico, es no dedicó su corazón a seguir la ley de Dios. Fíjense que para el rey era una ley escritural que él tenía que tener una copia de las escrituras y leerla, para que su corazón no se fuera para donde no debía irse. Era una ley dada por Dios que el rey debía leer la ley. Pero vemos que el texto dice que no dispuso su corazón en buscar a Dios. Fíjense que es interesante notar esto porque una de las cosas que veo cuando Salomón dedica el templo fue una petición, una exaltación hablando del Señor. Él dice en Reyes, dice algo que a mí me asombra notarlo en él, porque no solamente alaba al Señor, sino que al mismo tiempo pide al Señor algo. Y fíjense que en Primera Reyes 8:57-58, Salomón hablando y alabando al Señor dice, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos ampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Él dice, mira, Señor, por favor, inclina mi corazón, inclina nuestro corazón a hacer tu voluntad, a dedicarnos a ver lo que dices tú, porque nosotros no podemos. Fíjate que no solamente Salomón alaba a Dios, sino que reconoce su necesidad de Él. Necesito que tú inclines este corazón corrompido por el pecado para hacer lo que tú me dices. Cuando vemos este pasaje, más lo que dice Crónicas 12:14, que dice, no dispuso su corazón para buscar a Jehová, pareciera ser que a simples palabras el texto está contradiciéndose, porque un texto dice que mi deber y otro es el deber de Dios. Y me hizo pensar notablemente en lo que quería decir. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice esto? ¿Qué quiere Él de nosotros? Y obviamente parece contradicción de términos de estos pasajes, o pareciera que quisiera comunicar algo así, pero en realidad es una verdad totalmente armoniosa si la observamos muy bien. Fíjese, si bien no está en nosotros buscarle a Él, no está en nosotros amarle a Él, no está en nosotros hacer su voluntad, cuando creemos en Cristo, Dios dispone y cambia todo eso
para hacer de nuestra voluntad o poner en nuestro corazón su voluntad. Lo que no amábamos antes, hoy lo amamos. Lo que antes odiábamos, hoy lo deseamos. Como dice el texto, Dios pone en nosotros el querer hacer por su buena voluntad. Fíjate que realmente es una verdad armoniosa porque no está en nosotros, queridos, buscando a Él. Pero Él ha cambiado esto. Hoy, fíjate que Él no solo dispone en nuestros corazones el deseo de buscarle, sino que es nuestra responsabilidad hacerlo. Dios, fíjate que Dios una y otra vez decía al pueblo, búscame. Yo estoy aquí, yo quiero bendecir, yo quiero servir, yo quiero mostrar mi poder, pero búscame. Dios nos dice, es tu responsabilidad buscarme. Pero también sé que mi deseo es que tú me busques a mí. En simples palabras, Él quiere que todo sea de Él. Nuestros corazones y nuestras mentes sean de Él. Fíjate que me llama la atención ver eso, porque cuando el pueblo no buscó a Dios, fue el momento en que el pueblo desfalleció. Y buscar a Dios, ¿qué significa? Y es interesante notar porque podemos hablar, si hay que buscar el rostro de Dios, pero ¿qué significa buscar a Dios? Bueno, en simples palabras significa observar la ley y obedecerla. Creo que no es difícil entenderlo. La parte difícil es practicarlo, sobre todo la parte de obediencia. Pero buscar a Dios significa decir qué dice Dios y hacer lo que Él dice. El problema de hoy por hoy es que queremos las cosas tan rápidas. Estamos en un mundo en que la gente quiere resultados instantáneos y quiere que las cosas sean sin dolor. Queridos, muchas veces el dolor está incluido dentro de la bendición. Y en esa bendición vemos también la gloria de Dios. Fíjate que algo interesante, hoy el pueblo cristiano quiere la gloria sin la cruz, cuando en realidad el Cristo fue al revés, tuvo la cruz para obtener la gloria. Y ese debería ser nuestro sentido. Si hay que sufrir para ver la gloria final, qué privilegio. Pero hoy no es tan privilegio, queremos y que desechamos el dolor. Fíjate que cuando el texto dice que hizo lo malo al no buscar a Dios, no solo involucraba un mero deseo, sino una disposición de la voluntad. No era solamente que no quiero, sino que él dispuso su corazón, su voluntad fue movida por el deseo de no buscar a Dios. El rey no quería buscar a Dios. Y eso sí te pasa de vez en cuando que te levantas en la mañana con esa gana y deseo de buscar a Dios, ¿cierto? O a veces casi generalmente de no buscarlo. Amén. De levantarte y hacer tu vida normal como si Dios no existiera. Qué cerca estamos de ese mismo corazón. Fíjate que buscar a Dios pareciera que esto es tan lejano a nosotros, pero en realidad es tan cercano. Día a día lo vemos en nuestra propia realidad. Vemos obviamente en nuestras propias vidas. Dios es quien pone en nosotros su querer, pero de igual modo quiere que dispongamos nuestras vidas a buscar la vida cada día. Fíjate que Él no esconde su voluntad, está ahí, la tienes en tus manos. Léela. Y ve qué quiere Dios de ti. Mucha gente dice, quiero saber la voluntad de Dios. Lee el libro que se llama la Biblia, vas a saber qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere, o el de ti. Fíjate, no buscarle a Él no solo es considerado como malo, sino como pecado. Porque es actuar, vivir y pensar creyendo que podemos hacer esto sin Él. Creyendo que podemos vivir sin Él, pensando que Él no existe. Es ignorar sus palabras y en simples palabras ignorarlo a Él. Es decir, Dios no me interesa lo que tú eres, no me interesa lo que tú piensas, no me interesa lo que tú deseas, lo que me interesa es hacer mi voluntad. Eso me interesa. No buscar a Dios significa hacer eso. No leer la Biblia, queridos, es hacer exactamente eso. Es como que estando en una relación matrimonial, lo único que habla es uno. El otro va a pensar, este no me ama. Porque no quiere comunicarse conmigo, no quiere complacerse conmigo, no quiere nada conmigo. ¿Para qué estamos juntos?
Muchas veces en nuestra propia vida con Dios decimos algo parecido a Dios. Tenemos a Dios como un muñeco en el cual acudo solamente cuando tengo problemas. Dios no quiere eso. Dios no es un Aladín en el cual puedo frotar la lámpara y hacerlo como un implemento para mis necesidades. Dios no es así, pero muchas veces lo dejamos así. Fíjate en tu propia vida. ¿Cuántas veces no haces lo mismo? Pero Él dice, no. Mira, yo no sé si te es feo que te ignores. Imagínate para Dios. Que Dios todos los días quiere hablar con nosotros. Quiere decirte, mira, yo quiero hacer esto contigo. Y uno obviamente dice, pero Señor, tengo un plan mejor. Mi plan es mejor que el tuyo, Señor. Mira, voy a hacer estos planes. Y Él dice, no, voy a hacer mi plan. Fíjate, esto no solo llevó al rey a un estado deplorable, sino pecaminoso, y llevó a la nación misma a este mismo estado de no buscar a Dios. Fíjate que el rey decidió, el pueblo decidió tener un rey, pero fue el mismo rey que llevó al pueblo a ir en contra de Dios. Fue el mismo rey. Fíjate que ese fue su primer pecado. El primer pecado fue, obviamente, no buscar el rostro de Dios, no hacer lo que Dios quería, no llevar su voluntad. Fue un pecado muy personal, pero que sin duda repercutió en el pueblo. Fíjate, hermano, una de las cosas que quiero decirte es que tu pecado va a afectarnos siempre. Siempre nos va a afectar. Sea visible o invisiblemente nos va a afectar. Si entendemos que la iglesia es un cuerpo unificado y unido entre sí, tu pecado nos va a afectar. Al igual que tu santidad nos va a afectar. Tu deseo de buscar a Dios nos va a afectar. Tu deseo de no hacer la voluntad de Dios nos va a afectar. Mira a tu alrededor. Lo vas a ver, somos un cuerpo. No sé si recuerda la historia del pueblo de Israel cuando cuando combatieron en Jericó y ganaron la victoria. Un gran muro por derribar y Dios dio la victoria. Cuando fueron a derribar a la otra nación más pequeña, Dios dice, mira, ok, no tomes nada del anatema y mata a todos. Y uno del pueblo fue de shopping y se llevó lingotes de oro y murió mucha gente. Ese pecado condenó al pueblo. Josué clama, dice, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué, mira, qué hicimos? ¿Por qué no estás con nosotros? Y dice, a ver, espérate, Josué, mira, hay pecado en el pueblo. Yo dije, no tomen nada del anatema. Uno pecó. Queridos, eso mismo pasa hoy. Así como el rey llevó muchas veces al pueblo a pecar, también le llevó a un cambio radicales. De un buscar a Dios total. Porque entendía que era su responsabilidad. Tu pecado va a afectar al pueblo, querido, siempre. Como lo afectó en ese tiempo. Hoy también lo afecta. Pregúntate por qué a veces iglesias no crecen. Pecado. ¿Por qué iglesias no llegan visitas? Porque gente no aparece. Y muchas veces si empezamos a hacer un análisis bíblico vas a darte cuenta que es pecado de la iglesia. Pecados que estaban en la iglesia o que están en la iglesia. Y que Dios dice, no voy a bendecir más hasta que no cambien. Hasta que no vuelvan su voluntad a mi voluntad. En segundo lugar, otro de los pecados que llevó al pueblo a esto y que fue la consecuencia del primer pecado fue la infidelidad nacional. No sé qué piensas tú de la infidelidad, pero yo siempre creo que la infidelidad es algo que marca vidas. La marca siempre. Y hay una frase que me llamó la atención de un libro que hace mucho tiempo leí, de un autor llamado John Piper, que dice lo siguiente: estimar a Dios menos que cualquier otra cosa es la esencia del mal. Vuelvo a leerlo. Estimar a Dios menos que cualquier otra cosa es la esencia del mal. Y sin duda lo es, querido, sin duda. Estimar a Dios como menos que cualquier otra cosa en este mundo siempre va a ser la esencia del mal. Siempre es el principio de todo el mal.
Fíjate que el problema de estimar cualquier otra cosa por sobre Dios no está necesariamente en las cosas mismas, sino en nuestros propios corazones. Esto quiere decir que no solo pensamos o nos hacemos dioses, sino que somos demasiado fáciles para complacer. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Qué tan fácil somos para complacer? Que cambiamos a Dios tan fácilmente por un plato de lentejas, cuando Dios tiene una mesa de manjares. Queremos un poco más de pecado, pero no queremos deleitarnos en quien tenemos vida en abundancia. Queremos saciarnos con pequeñas migajas que caen de la mesa del rey y no sentarnos con el rey. Fíjate que así somos. El pecado o el primer mandamiento dice: no te harás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿cuán cerca estamos día a día de eso? Fíjate que el pecado, si es infracción de la ley, como ya le había mencionado, y si entendemos que el pecado es infracción de la ley, entendemos este mandamiento de no tener dioses ajenos, cuando quebrantamos la ley, lo que hacemos es levantar este deseo pecaminoso tan alto que bajamos a Dios. Por eso pecamos. En simples palabras es exactamente lo que dice este autor. Estimamos a Dios menos que la cosa deseada. Y sin darnos cuenta, digamos a hacer lo que es malo delante de Dios, un ídolo. Cuando las cosas son ídolos, cuando tu familia es ídolo, cuando tus hijos son ídolos, cuando diferentes cosas son ídolos, queridos, son cosas tan naturales para nuestros corazones, que ya dejan de ser ídolos, pero lo son. Fíjate que en este libro de Piper, se llama cuando no deseo a Dios, habla exactamente de eso. Tan fáciles somos de complacer con cosas tan mínimas que cambiamos y truncamos en la gloria de Dios por algo que no aprovecha. Cavamos cisternas rotas que no retienen agua en vez de saciarnos del agua viva que es Dios. Fíjate que es así nuestra vida. Mira en tu propio corazón. ¿Cuántas veces pecaste hoy? Y piensa en lo siguiente: si Dios dice, ama a Dios, y has pecado en contra de Dios, entonces bajaste a Dios de su nivel y exaltaste tu pecado, por eso pecaste. Lo deseaste más que Dios. Deseaste más ese minuto de complacencia pecaminosa por complacer a aquel que te salvó. Fíjate que somos demasiado fáciles de complacer y con mucha frecuencia nuestros corazones quieren probar un poco más de pecado, de saciarse de las delicias, en vez de saciarse de las delicias de la gracia. Con mucha frecuencia queremos un momento de placer en vez de buscar y disfrutar de aquel que es un gozo verdadero. El problema no está, como les dije, necesariamente en las cosas mismas, sino en nuestros corazones. Ahí está el problema. Fíjense que cuando vemos en 2 de Crónicas 21:6 nos dice: y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. 2 de Crónicas 21:6. Fíjense que este rey hizo algo que es marcado por la casa de Acab: idolatría. No hay, dentro de la línea de Judá, hay hombres destacados por su maldad, y dentro de la línea de Israel, hombres que marcan la historia. Uno de ellos es Jeroboam y otro es Acab. Hombres impíos como ellos, pocos. Hablando de la inmoralidad, hablando de irse literalmente en contra de Dios, cuando, se le había comentado otra vez, cuando Dios compara con otro, hablando de maldad, Acab era un candidato. Era el mejor candidato en la maldad. Y fíjense que este rey no solamente se contentó con ir en contra de Dios, sino que fue comparado a Acab. Cuando pensamos en lo que el texto dice, notaremos, fíjense, dos cosas que el escritor nos quiere comunicar muy bien. Y en primer lugar notaremos esta declaración, como ya le dice, que dice: y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa
de acá. Esta declaración nos dice mucho en cuanto al corazón de los reyes que estaban presentes ahí. No solo involucraba un acto simplemente, sino una disposición del corazón en andar en los caminos de la nación de Israel. Era, mira, veo una nación y quiero hacer como ella, quiero prosperidad como ella, pero no se daban cuenta que iban a la ruina. El problema aquí no solo era la disposición, sino a quién se le comparó. Fíjense, se le comparó a la casa de Acab. Si el pecado de idolatría ya es grave, a simple vista uno dice, sí, Dios dice que es grave, Dios no lo pasa. Fíjense que el hecho de ser comparado con la casa de Acab quiere decir que realmente se entregó. Ni siquiera hizo un ídolo, se entregó su corazón a los ídolos. Su mente era ídolos, su voluntad ídolos, sus deseos ídolos. No le importó a Dios. No importa a Dios. Y entregó su corazón al pecado. No solo hizo una estatua o ciertas cosas, sino que ofendió así al Señor, sino que se ensoberbeció haciendo y ofreciendo holocaustos y sacrificios a otros dioses que no eran Dios. Fíjate que una buena pregunta sería, ¿por qué se entregó a la idolatría? ¿Por qué este hombre se le compara a la casa de Acab? Y fíjate que bueno que el texto dice ahí, la respuesta dice, y con mucha claridad nos dice, porque tenía por mujer a la hija de Acab. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y miren, quiero hacer una pequeña observación del texto. Fíjense que el texto no dice que este matrimonio era algo malo que Dios no deseaba. Porque a veces pensamos que el matrimonio es malo. Hay circunstancias en que Dios dice que ciertos matrimonios, ciertas uniones son malas. Totalmente de acuerdo. Pero en este punto, Dios no dice que esta unión matrimonial sea mala, sino que el corazón de ella era malo. No el matrimonio. Es diferente. Fíjense que ese dice el texto, dice, porque tenía por mujer a la hija de Acab. Sí. El Señor nunca condena el matrimonio. El matrimonio siempre ha sido parte de su plan, tanto para el impío como para el creyente. Siempre ha sido parte del plan. El problema no es el matrimonio, sino lo que hay en el corazón de una de las partes del matrimonio. Y en este caso de la hija de Acab. Fíjense que Dios obviamente habla de eso acá, dice que esta mujer posiblemente inclinó el corazón de su esposa hacia la idolatría. Ella lo llevó allá. Para que vean el poder que tiene una mujer de convencimiento. No sé cómo lo hizo, el texto no dice cómo lo hizo, pero dice que probablemente fue ella la que inclinó el corazón de su esposo. Como las mujeres de Salomón, ¿se acuerdan? Que el texto dice que inclinarían el corazón del rey, y exactamente eso hicieron. Fue su mujer que inclinó el corazón de su esposo a amar. Si vemos algo, obviamente que el texto dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y eso sí lo dice claramente. Vemos realmente el corazón de esta mujer que no agradaba a Dios. Fíjate que obviamente el hacer los ojos ante los ojos de Jehová no quiere decir que Dios tenga ojos, por si acaso, porque Dios es espíritu, sino que lo que el texto está expresando era la misma idea que muchos profetas expresan, que Dios está en todo lugar, está delante de la presencia de los reyes. Si bien ellos eran reyes, sí, pero hay un rey por sobre cualquier otro rey que gobierna todo el mundo, y se llama Jehová. Y fíjense que ese rey gobernaba y miraba la actitud de esos reyes, que hacían lo malo ante sus ojos. Hace un tiempo, viendo una película acerca de los templarios, me gusta de vez en cuando ver películas más fantasiosas y también un poco de historia, había un salto con un nombre peculiar que me llamaba la atención. Me llamaba la atención el nombre del salto, que era un salto literal, a gran altura, y que se le llamaba el salto de fe. ¿Qué significaba ese salto? Que el hombre se para cuando lo iban a pillar,
saltaba de una altura, no sé cuántos metros de altura, a donde cayera. Y se tiraba, se tiraba y se llamaba el salto de fe por lo mismo, porque no tenía idea dónde iba a caer. Dice, este está loco. Pero me llamaba la atención el nombre del salto, porque él entendía cuál era su misión. Y entendía también algo del carácter de Dios. No estoy de acuerdo, obviamente, con todo lo que decía ahí, pero sí me llamaba la atención eso, el tema del salto, el nombre, salto de fe. Y si bien no es un buen ejemplo, obviamente, al hablar de lo que es la confianza, sí puedo decir algo, es un pecado que no solo determina lo que creemos, sino que es ese Dios el cual le creemos. No solo determina lo que yo creo acerca de Dios, sino si realmente el Dios que creo es el Dios de la Biblia. Y eso es significativamente peligroso. Y al hablar de esto podemos ver que hay también otro pecado y que hubo otro pecado dentro de la nación de Israel que fue netamente lo que es la confianza natural. Y quiero explicar un poco qué significa esto. La confianza obviamente no solo es parte de la fe, ya que ambas, tanto la fe como la confianza, están unidas entre sí, sino que la confianza podríamos definirlo como aquello en lo cual descansa mi fe. Es como el final, la punta. Y eso hace de la fe un medio que me hace descansar en eso. Ahora miren, es por eso que la fe, como dice, es un medio, mientras que la esperanza es aquello que nos impulsa a seguir en pleno descanso y en quien depositamos nuestra confianza. Ahora, cuando vemos esto en la vida del rey Asa, fíjense que el texto nos dice en segunda de Crónicas 16:7, dice lo siguiente: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Eso dice segundo de Crónicas 16:7. Fíjense que el rey Asa, habiendo conocido a Dios, viendo el poder de Dios, se apoyó en un rey. Él había visto el poder de Dios. Él vio eso. Pero en vez de confiar en Dios, se apoyó en un hombre igual que él. Fíjate que el hecho importante acá no está netamente en la guerra, sino que, o en la ayuda que podría tener. Si fuera ese el punto en cuestión, todos pecaríamos, todos confiamos hasta cierto punto en quien nos trata. Si es un médico, confiamos en el médico que va a hacer la mejor pega, ¿cierto? No creo que digamos, no, si el médico me va a dejar mal, voy a ir igual por si acaso. No creo. Casi siempre vamos al médico con la intención y en cierto grado de la confianza de que va a hacer lo mejor que puede. Pero el problema no es esa confianza. El problema es poner toda la confianza en un hombre. Ese es el problema. Fíjense que en el verso más abajo, en el verso 12, dice lo siguiente. En el año 30 del mismo capítulo 16-12 dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad, vuelve a decir, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y segunda de Crónicas 16:12. Y el hecho importante aquí no está obviamente en los médicos o en la atención médica. Como les dije, si fuera este el punto de cuestión, todos pecaríamos por ello. Iríamos al médico, estaríamos pecando. Pero no es el punto acá, sino en poner la confianza absoluta en lo que ellos puedan hacer y no en Dios. Y esto implica que si bien Dios es quien da la salud, es Dios también quien la puede quitar. O es Él quien quiere glorificarse por medio de la enfermedad. O puede que Él haya hecho nacer a alguien ciego para glorificarse. Él puede hacer lo que sea y ocupar el medio que sea. De igual manera, cuando el rey Asa se apoyó en el rey de Asiria, no solo buscaba apoyo, sino que hizo del rey de Siria aquel que le daría la victoria. Hizo de los médicos aquel que le darían sanidad y no Dios. Llegó un punto Asa en que dejó de seguir a Dios y puso su confianza total en los hombres. Empezó bien,
Si ustedes leen la historia, van a ver que él empezó bien, pero terminó mal. Fíjate, no importa si empiezas bien, lo que importa es también terminar bien. Pablo dijo que él lo único que quería es terminar la carrera con gozo. Eso es lo que quería, no solamente empezarla con gozo, sino terminarla con gozo. Empezar, todos podemos empezar la carrera, terminarla pocos pueden, y con gozo. Fíjate qué interesante notar que en la vida de estos reyes el pecado marcó sus vidas y la nación. En su enfermedad, fíjate que el texto del verso 16 dice, no buscó a Jehová. Y cuando vemos la vida de este rey, podemos ver cómo comenzó, como le decía, con grandes frutos, pero terminó hecho ruina. Porque él no descansó su confianza en Dios, sino en lo que él podía lograr. Dejó de confiar en Dios y dijo, mira, yo puedo hacer esto, tengo estos medios, no tengo más. Y descanso en los hombres, sino en quién puede darme la victoria. Descanso en las posibilidades que veo y no en las que no veo. Fíjate que con cuántas veces hacemos exactamente lo mismo que este rey. Descanso en mi esfuerzo, descanso en mis fuerzas, descanso en tantas cosas que yo puedo hacer y no es más. ¿Sabes qué? La juventud se va. Y fíjate que con el tiempo uno se va dando cuenta en quién tiene que confiar más y más. Se va dando cuenta que ya las fuerzas no son las mismas y que el cuerpo ya empieza a fallar. Y él empieza a orar más. Fíjate, empieza a orar más, no porque sea más espiritual, sino porque se da cuenta de su necesidad. Dice, ¿quién soy yo? Y empieza a recordar para atrás y dice, mira, yo era así, pero hoy no. Y le doy gracias a Dios porque en mi debilidad tú te fortaleces. Y fíjate que te va a pasar si es que ya no te pasa. Yo digo, a mí me ha pasado, digo, antes aguantar una noche entera y todo en parte de un día, ahora no aguanto tanto, aguanto, pero hay apenas. Pero veo que más y más me cuesta. Pero ahí es donde veo la gracia del Señor actuar, dando fuerza, mostrando que no se trata de la fuerza, no se trata del conocimiento, no se trata de lo que logramos, sino lo que Él puede hacer por medio de nosotros. Eso, de Él se trata todo. Fíjate que la historia de la redención, marcada una y otra vez por Dios, consiste en eso, que todo es para Él. Pablo dijo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y tú lo ves en la Biblia. En la Biblia vas a ver que todo lo que existe y todo el plan de redención consiste únicamente en glorificarse Él mismo para Él. De nada más. Aún en la salvación misma, el Señor, cuando dice en Filipenses que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Al final dice, para la alabanza de la gloria del Padre. Dios, el Hijo, lo que va a hacer al final del tiempo, va a llevar toda esa gloria a aquel que la merece y es digno de eso, el Padre. Imagínate, todo lo que tú has vivido y lo que vas a vivir, y aún lo que pasó, todo fue con un propósito, para que el Padre se glorificara. Vamos a ver. Señor, te damos gracias a ti, porque tú eres, Señor, quien gobierna la historia y en tu mano están los tiempos, Señor. Señor, te damos gracias porque vemos este libro de crónicas, Señor, no solamente hombres, sino hombres, Señor, que te buscaron, pero también hombres que fallaron, Señor. Y Señor, te damos gracias porque este libro no termina, Señor, con una desgracia, sino con una tremenda esperanza, Señor, de tu venida. Y hoy, Señor, te alabamos porque sabemos, Señor, que tú has venido y que has cambiado, Señor, la historia de la humanidad. Señor, has cambiado nuestras vidas, Señor. ¿Cómo no darte la gloria, Señor, si todo lo que somos es por ti y para ti? Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que nuestra vida, Señor, refleje esa gloria en este mundo caído. Permítenos, Señor, ser luminares en este mundo, Señor. No escondidos, Señor, sino que alumbre el lugar oscuro, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser antorchas, Señor. Ayúdanos a ser sal en esta tierra, de tal manera, Señor, que con nuestra
nuestras vidas podamos sazonar, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das por tu palabra y gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.